Muy bien. Ok, vamos a empezar. Y lo siento por todo, pero gracias por unirse a nuestro Facebook en vivo hoy. Me llamo Holly Timmerman, soy abogada. Vas de Yakima me invitó a compartir un poco de información con ustedes sobre la ley entre los inquilinos y propietarios. Entonces, déjenme presentarme un poquito más. Yo practico la ley de vivienda en el proyecto de justicia del Noroeste. Nuestros servicios son gratuitos para aquellos que califican a través de ser de bajos ingresos. Vamos a aprender acerca de las leyes de inquilinos y propietarios. Esos son los derechos que uno tiene como inquilino cuando está alquilando su casa, ya sea un apartamento, un duplex o una casa. Así que esta presentación no es asesoramiento legal, solo estoy proporcionando información legal y esta información es más actual hasta el día de hoy, el 16 de octubre de 2020. Si desea asesoramiento legal, debe ponerse en contacto con un abogado. Puede comunicarse con el Proyecto de Justicia del Noroeste para ver si califica para asistencia legal gratuita. Nuestro número de teléfono es 1-888-201-1014 de lunes a viernes desde las 9:15 de la mañana hasta las 12:15 de la tarde. También durante la pandemia de COVID tenemos una clínica telefónica cada miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde, solo para los que están siendo desalojados y si ha subido la renta. Ese número de teléfono es 509-574-4234. También puede ponerse en contacto con VAS para ver si pueden proporcionarle ayuda legal. Y su número de teléfono es 509-426-3168. Y si ustedes tienen preguntas durante esta presentación o Facebook en vivo, favor de escribirlas en los comentarios y yo puedo intentar de contestarlas en el fin del Facebook en vivo. Muy bien, vamos a hablar de la ley entre los inquilinos y propietarios en general para darle como un conocimiento básico sobre ese tipo de ley. Y después hablaremos sobre cómo la pandemia de COVID ha cambiado las leyes sobre cómo puede terminar su tenencia. Así que una persona ha encontrado un alquiler que quiere solicitar. ¿Qué se debe saber antes de presentar su solicitud? Pues el inquilino debe aprender cuáles son las razones de por qué su solicitud sería denegada. Sería buena idea de saberlos antes de meter la solicitud porque porque el inquilino tiene que pagar la solicitud. Es algo que el propietario puede cobrar. Entonces, si el inquilino sabe que no va a cumplir los requisitos, sería mejor de no meterlo para ahorrar su dinero y tiempo. El propietario es la persona que va a determinar cuáles son los requisitos para alquilar. Esos son cosas como tener una cierta cantidad de ingreso, puntaje de crédito, si tiene ciertas condenas penales o si hay alguna acción de desalojo previa presentada en su contra en el tribunal. El propietario también puede querer ver qué tipo de inquilino era esa persona. Entonces tal vez va a querer hablar con un propietario previo para ver qué tipo de inquilino era, si pagó el alquiler a tiempo, si siguió las reglas, cosas así. Así que esas cosas pueden ser diferentes con cada propietario. Entonces, otra vez, puede aprender los requisitos antes y eso podría ahorrar tiempo y dinero. Y si el inquilino es denegado en base durante ese proceso, va a salir un informe de evaluación y el inquilino tiene derecho a solicitar una copia del informe para ver si la información está correcta o no
y si no, el inquilino puede disputarlo para tratar de obtener la aprobación de su solicitud para vivir ahí. Y como parte de ese proceso de selección, el propietario va a determinar si el inquilino tiene suficientes ingresos para pagar el alquiler mensual. Entonces, el propietario puede determinar cuál será el nivel de ingresos mínimos, que es alrededor de tener 2 a 3 veces el alquiler de ingresos. Por ejemplo, pues voy a usar como una gráfica para ayudarnos. Esta. Entonces, en un ejemplo, el propietario puede decir que requiere ingreso de 2 veces la renta. Entonces, vamos a decir que la renta es $1,000. Entonces, si necesita 2 veces de $1,000, entonces el ingreso requerido es $2,000. ¿Okay? Y vamos a usar eso luego cuando estamos hablando sobre los cupones. Así que para calificar en este ejemplo, el inquilino tendría que ganar $2,000 por mes para calificar. Ahora, algunos tal vez están preguntándose qué tipos de fuentes cuentan como ingresos. Pues por supuesto, cualquier dinero que un inquilino gane con un empleo cuenta como ingreso. También los ingresos incluyen dinero de beneficios públicos. Esos son cosas como el seguro social, uno que se llama TANF, los beneficios de veteranos, asistencia de alquiler, de emergencia, o un subsidio del gobierno como un cupón, y eso puede ser el cupón de la sección 8, que vamos a hablar un ratito. Entonces, eso significa que si un inquilino está recibiendo los beneficios públicos, el propietario tiene que incluir ese dinero cuando está determinando si el inquilino tiene suficiente ingreso. La otra cosa que la gente debe saber acerca de la fuente de ingresos es que un propietario no puede hacer las siguientes cosas cuando un inquilino recibe beneficios públicos. Entonces, el propietario no puede negarse a alquilar, no puede cobrar al inquilino más, el propietario no puede anunciar una propiedad en alquiler para inquilinos con solo ciertos tipos de ingresos, no puede terminar o desalojarlo si su fuente de ingresos cambia a una de las fuentes de los ingresos mencionadas anteriormente. Entonces, eso puede ayudar a los inquilinos en calificar para un alquiler. Otra cosa acerca de los ingresos es para las personas que tienen un cupón y cumplir el ingreso requerido. Entonces, una persona con el cupón solo paga una parte del alquiler total, mientras que el cupón paga la otra parte del alquiler. La forma en que se dividen las porciones depende del nivel de ingresos de las personas y eso pasa en otro lugar. Así que como en un ejemplo, vamos a decir que vamos a usar el mismo nivel de alquiler, $1,000, pero en este ejemplo vamos a decir que el cupón va a pagar $600 de ese alquiler y la persona va a pagar 400. Entonces, a ver. Entonces vamos a usar casi las mismas cantidades. Entonces aquí tenemos la renta, que es igual, es $1,000, pero el cupón va a pagar 600 de la renta. Entonces, la porción de renta o alquiler que inquilino tiene que pagar es $400. Entonces, en vez de usar la cantidad de renta para ver si tiene suficiente ingreso, solo la ley dice que necesito usar la porción que paga el inquilino. Entonces, si el propietario requiere ingreso de 2 veces la renta, entonces eso sería, la renta sería esa cantidad.
Entonces vamos a decir que esos dos veces $400 y eso es $800. Entonces, en este ejemplo, el inquilino solo necesita $800 mensual para cumplir con ese requisito. Así que ahora el inquilino ha sido aprobado para vivir en su nuevo hogar y el propietario dice que hay algunas cosas que el inquilino tiene que pagar antes de que el inquilino puede mudarse. ¿Qué son esas cosas y cuáles son las reglas en torno a eso? Lo que tal vez tiene que pagar depende en lo que quiere el propietario y en las circunstancias. Tal vez tiene que pagar lo que se llama una tarifa de retención. Tal vez tiene que pagar un depósito. Tal vez tiene que pagar el alquiler del último mes. Y tal vez tiene que pagar tarifas no reembolsables. Entonces yo voy a hablar de cada uno de esos. El propietario puede querer que el inquilino pague lo que se llama una tarifa de retención. Eso se utiliza cuando el inquilino no es capaz de mudarse de inmediato y esa persona va a pagar al propietario una cantidad de dinero para mantener la casa para ellos, para que el inquilino pueda mudarse en una fecha posterior. Podría ser como unas semanas más tarde. Por lo tanto, la tarifa de retención debe ser pagada por adelantado antes de mudarse. La tarifa de retención no puede ser superior al 25% del alquiler. Entonces, si vamos a usar la misma cantidad otra vez de alquiler, si el alquiler es $1,000 por mes, 25% de eso sería $250. Por lo tanto, en este ejemplo, la tarifa de retención no podría ser superior a $250. Y los otros tipos de cargos, pues hay cargos diferentes que se puede pagar en pagos. Entonces no tiene que pagarlo en solo un pago, puede pagarlo en algunos pagos. Entonces el inquilino puede pagar el depósito, las tarifas no reembolsables y el último mes de alquiler a plazos. Las tarifas no reembolsables podrían ser cosas como una tarifa de limpieza, una tarifa por tener mascota, cosas así. Entonces depende de lo que diga un contrato y lo que requiere el propietario. Así que si el inquilino quiere pagar el depósito, el alquiler del último mes y las tarifas no reembolsables en pagos, deben hacer lo siguiente. Primero, debe hacer la solicitud al propietario por escrito. Debe poner el acuerdo de pagos por escrito también, firmado por el inquilino y el propietario con la fecha. Y el inquilino debe guardar una copia para sí mismo. Otras cosas que debe saber acerca de los pagos a plazos es si el contrato de arrendamiento es más de 3 meses, entonces el plan de pago debe ser pagado en 3 pagos mensuales. Si el pago de arrendamiento es inferior a 3 meses, entonces el plan de pago debe ser pagado en 2 pagos mensuales. Si el inquilino no paga esos pagos, entonces el propietario puede dar un aviso de desalojo y esa persona tendría que pagar o salir. Entonces es muy importante si una persona quiere pagar esas cantidades en pagos, necesita tener en cuenta que tiene que pagarlo o si no, el propietario puede dar al inquilino un aviso de desalojo. Así que ahora el inquilino se está mudando. Hay dos cosas que sería útil. Uno es tomar fotos y la otra es llenar una lista de verificación de condiciones. Eso es porque el propietario puede cobrar al inquilino por daño que hace durante el tiempo que vive ahí.
Entonces, para evitar ser cobrado por daño que no hizo, que ya estaba ahí, el inquilino debe tomar fotos de cada habitación, cada baño, cada puerta, cada electrodoméstico, cualquier daño previo, cada área del piso, la alfombra, el exterior, todo. Um, el inquilino también debe rellenar una lista de verificación de condiciones. Esto es un documento que el inquilino escribiría una nota sobre cada habitación, cada baño, la cocina, todas las paredes, todas las puertas, el suelo, las ventanas, todos los electrodomésticos y hacer una nota sobre su condición y cualquier daño visible. Luego, ellos tienen una prueba de la condición de la casa cuando se muda porque el propietario puede ser un cargo por los daños que él o ella hizo mientras vivía allí. Así que al tener fotos y la lista de verificación de condiciones, entonces el inquilino puede protegerse de ser acusado por daños que ya no estaba ahí. Así que fotos y una lista de verificación de condiciones es muy importante. Así que ahora el inquilino se ha mudado, está disfrutando su nuevo hogar y hay algunas cosas que necesitan tareas de reparación. Um, entonces, ¿qué tiene que pasar para que se realicen las reparaciones? Pues en el primer lugar, el inquilino debe informar al propietario sobre las reparaciones. Esto debe hacerse por escrito con la fecha y su nombre en él, y también diciendo que necesita una reparación. La otra cosa es que el inquilino debe guardar una copia para sí mismo. El inquilino debe dar el aviso por escrito con las reparaciones solicitadas al propietario de una de dos maneras. La opción 1 puede enviarlo por correo certificado y correo regular. Entonces, dos sobres. La otra opción es dárselo al propietario en persona o dárselo a la persona que recoge el alquiler. Entonces, después de que los propietarios reciben el aviso, ellos tienen un límite de tiempo en cuando tienen que comenzar las reparaciones. No las completan, pero simplemente comenzar las reparaciones. El límite de tiempo depende del tipo de reparación que sea, así que los límites de tiempo son 1 día, 3 días o 10 días. El límite para 1 día es para las cosas que puede ser peligroso o que la persona en realidad necesita. Esos son cosas como la respiración de calor, agua caliente o fría, electricidad o para arreglar una condición peligrosa. El límite de 3 días es para cosas como el refrigerador, estufa y horno o cosas de plomería importantes. Y el límite de 10 días es para todas las demás reparaciones. Entonces, si el soporte de toalla cae en el baño, esa sería una reparación de 10 días, que el propietario tiene 10 días para comenzar esa reparación. Muchas veces el propietario va a arreglar las reparaciones. Por supuesto, a veces no sucede así, que entonces, ¿qué puede hacer el inquilino? Bueno, para usar cualquier otra opción, el inquilino debe estar al día en todos los alquileres y servicios públicos. Así que, digamos aquí, el inquilino está al día en alquiler y servicios públicos. El inquilino ha proporcionado un aviso por escrito de las reparaciones necesarias
y el límite de tiempo ha pasado y el propietario aún no ha comenzado ninguna reparación, de modo que el inquilino puede aprovechar las siguientes opciones. Esos son: el inquilino puede mover con aviso, puede presentar una demanda, puede asistir a la mediación y puede realizar la reparación y deducir el costo de alquiler. Con algunos inquilinos tal vez no, no les gustarían estas opciones porque un inquilino generalmente solo querrá que se realice la reparación, por lo que entonces parecía que la opción de reparación y deducción sería la mejor. Sin embargo, la opción de reparación y deducción es complicada y si cada paso no se sigue exactamente, entonces el inquilino podría ser desalojado por no pagar el alquiler. Por lo tanto, antes de tomar medidas sobre cualquiera de estas opciones, un inquilino debe ponerse en contacto con un abogado para obtener ayuda legal. Debe quedar claro, un inquilino no tiene el derecho de simplemente no pagar su alquiler si un propietario no hace una reparación. Si un inquilino deja de pagar el alquiler, el propietario puede desalojarlos. Y no es una defensa que el propietario no hizo las reparaciones. Por lo tanto, pagar el alquiler es lo que proporciona los derechos del inquilino. Así que vamos a hablar sobre aumentar el alquiler. La capacidad del propietario para aumentar el alquiler va a depender de si el inquilino está en un contrato de arrendamiento por un tiempo específico o si el inquilino es lo que se llama un inquilino mes a mes. Entonces, un contrato de arrendamiento es algo que firma por un tiempo específico. Muy a menudo el inquilino podría firmar un contrato para vivir en un alquiler por un año, podría ser por 6 meses, podría ser 3 meses, pero es un tiempo específico. Así que si un inquilino que tiene un contrato de arrendamiento, ¿puede el propietario aumentar el alquiler? La respuesta es no. El alquiler no se puede aumentar durante el tiempo de su contrato de arrendamiento. Por lo tanto, si tiene un contrato de arrendamiento de un año y vamos a decir en este ejemplo, esta persona ya hace como 7 meses que está viviendo ahí, el alquiler no se puede aumentar porque tiene un contrato. El alquiler podría ser aumentado al final del plazo de arrendamiento, de modo que después de la marca de un año. Para hacer eso, el propietario tendría que darle un aviso por escrito al menos 60 días antes del final de su contrato de arrendamiento y luego el alquiler podría ser aumentado. Si un inquilino no tiene un contrato de arrendamiento por un tiempo específico, entonces es más probable que un inquilino está alquilando de mes a mes. En un mes a mes, un propietario puede aumentar el alquiler en cualquier momento, pero todavía tiene que proporcionar un aviso por escrito, al menos de 60 días antes de que el aumento de alquiler va a entrar en vigor. Por ejemplo, si el propietario desea aumentar el alquiler para el 1 de enero, el propietario tendría que dar un aviso por escrito al menos 60 días antes del 1 de enero. Entonces, eso sería algún momento en octubre. Entonces, este inquilino ha estado viviendo en su casa por algún tiempo. ¿Puede el propietario desalojar al inquilino o hacer que se mude? Pues la respuesta depende. Hay algunos avisos diferentes que un propietario podría dar para requerir que un inquilino se mude. Hay 3 avisos que son los más comunes. Esos son los avisos de 20 días de terminación,
de 14 días de pagar o desocupar. Y la última es un aviso de 10 días para cumplir o salir. Y voy a hablar de cada uno. Entonces, el aviso de 20 días de terminación es para un inquilino que no tiene contrato y está alquilando mes a mes. Con el mes a mes, el propietario puede solicitar al inquilino que se mude en cualquier momento, pero todavía el propietario tiene que dar un aviso por escrito de al menos 20 días antes de la próxima vez que el alquiler es debido. Así que este inquilino tendría 20 días de anticipación antes de que tendría que mudarse. Si un inquilino tiene un contrato por su tiempo específico, el aviso de 20 días de terminación no va a ser válido. El aviso de 20 días solo es para los que están alquilando mes a mes. Entonces, vamos a decir que un inquilino tiene contrato y todavía está en el medio de ella y el inquilino está pagando alquiler y siguiendo las reglas. En esa situación no se puede desalojar. Eso es un propósito de un contrato, es proporcionar un tiempo establecido para que una persona viva ahí, siempre y cuando esté pagando alquiler y siguiendo las reglas. Pues cuando se acabe el tiempo para el contrato puede renovarse automáticamente, puede convertirse a un mes a mes o esa persona podría tener que irse al final del contrato. Depende de lo que diga el contrato. Si el inquilino no está pagando alquiler, no importa si tiene contrato o si está mes a mes, entonces el propietario puede dar un aviso de 14 días para pagar el alquiler o salir. Entonces el inquilino tiene 14 días para pagar el alquiler. Si el alquiler se paga dentro de los 14 días, entonces el inquilino puede continuar a vivir ahí. El último aviso de que voy a hablar es el aviso de 10 días. Los inquilinos también podrían ser desalojados por no seguir las reglas, no importa si está mes a mes o tiene contrato. Así que si no se seguía una regla, el propietario daría un aviso de 10 días para cumplir o desocupar. El inquilino solo necesita cumplir con la regla y podría continuar a vivir allí. Si el inquilino no cumple con la regla después de 10 días, entonces el propietario podría comenzar con el proceso de desalojo en el tribunal. Con cada uno de estos avisos, si el inquilino todavía está viviendo ahí después de esos días, entonces si está viviendo ahí después de 20 días o si recibió el aviso de 14 días y no pagó dentro de los 14 días y todavía está viviendo ahí en el día 15 o si no cumplió con la regla dentro de 10 días, todavía está viviendo allí el día 11, el propietario puede comenzar lo que se llama una queja de desalojo en el tribunal. Y el propietario no tiene derecho de llamarle por teléfono y decirle al inquilino que tiene que mudar en 3 días o voy a llamar a la policía o voy a cambiar las cerraduras. Eso es contra la ley. Siempre hay un proceso que el propietario tiene que seguir cuando estamos hablando de los desalojos. Entonces el proceso de desalojo comienza con recibir aviso por escrito. Esos son los avisos de que estaba hablando, de 20 días, de 14 días o de 10 días. Hay otros tipos de avisos, pero esos son los más comunes. Y si un inquilino no sigue o no cumple con el aviso que recibió, cuando el tiempo del aviso se acabe, entonces el propietario puede presentar una queja de desalojo en el tribunal. Eso sería el siguiente paso si el inquilino no mude de acuerdo al aviso. Entonces, si eso pasa, el inquilino recibirá más documentos.
Esos documentos van a incluir la razón por el desalojo y muchas veces va a decir dos fechas. Una sería la fecha que el inquilino tiene que presentar lo que se llama una respuesta y la otra fecha va a ser la fecha que van a tener una audiencia en el tribunal. En la audiencia, un juez va a determinar si el inquilino puede seguir viviendo allí o si tiene que salir. Para la respuesta, suele tener por lo menos 7 días antes de que tiene que entregar la respuesta al corte y tiene que entregar la respuesta al propietario o a su abogado. Si el inquilino no entrega la respuesta, va a perder y el tribunal puede firmar un orden dirigiendo que el sheriff quite a las personas viviendo allí y su propiedad. Entonces, esa orden va a ir a la oficina de sheriff y el sheriff va a ponerlo en la puerta de la casa del inquilino. Después de eso, el inquilino tiene 3 días para mudarse y si no se mude dentro de esos 3 días, el sheriff puede sacar toda la propiedad y los inquilinos. No es un arresto, solo es sacar o quitar las personas de ahí y su propiedad para que no puedan seguir viviendo en ese alquiler. Sin embargo, si el inquilino contesta por escrito a tiempo y luego asiste al tribunal, tal vez puede evitar el desalojo, pero cada caso es diferente, entonces puede ser que el inquilino que sí tiene que mudarse o puede ser que el inquilino puede seguir viviendo ahí. Entonces, si un inquilino recibe un aviso por escrito, puede comunicarse con un abogado para saber cuáles son las opciones. La otra cosa sobre el desalojo que ya dije es que es un proceso. Entonces, no es un desalojo válido si todo es verbal o si el propietario cambia las cerraduras y nunca asistió al tribunal. Si eso pasa, puede llamar a la policía y puede comunicarse con un abogado. La otra opción es si un inquilino quiere mudarse. Las reglas alrededor de eso depende si el inquilino tiene un contrato o no. Entonces, si el inquilino no tiene contrato y está mes a mes, por lo general solo tiene que dar aviso por escrito de que se va a mover y la fecha. Por lo general necesita darle 20 días de aviso antes del próximo alquiler, pero si el inquilino ha firmado cualquier tipo de acuerdo, tal vez eso va a ser diferente. El inquilino debe revisar su contrato. Pero si un inquilino está en un contrato y desea romperlo, el inquilino podría ser responsable de pagar una tarifa si eso está en el contrato y va a ser responsable de pagar el alquiler cuando la unidad está vacante. Entonces, cuando un inquilino se muda, es importante de limpiarlo y tomar fotos de todo de nuevo. Entonces, porque eso va a ayudar con el depósito. El propietario tiene 21 días después de que uno se muda para devolver su depósito o para hacerle saber por qué se mantienen todo o una porción y también para hacerle saber si el inquilino debe algo más por cualquier daño. A veces el propietario va a cobrar por los daños que el inquilino no hizo o cobrar por cosas que en realidad no están dañadas. Por lo tanto, tener las fotos van a ayudar a probar que el inquilino no debe lo que el propietario está reclamando. Cuando un inquilino se muda, debe informar al propietario dónde enviar el depósito, así que dé al propietario su nueva dirección. Así que eso cubre en general las leyes regulares de inquilinos y propietarios, pero ahora mismo, debido a la pandemia de COVID, hay algunas prohibiciones de ser desalojados.
Así que voy a compartir esa información con todos ustedes. Estas reglas temporales provienen de lo que se llama la moratoria de desalojo, así que voy a llamarle la moratoria. Así que a partir de hoy, el 16 de octubre, la moratoria está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto podría extenderse, pero puede que no se extienda, simplemente no lo sabemos. Pero ahorita sabemos que está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 y cuando llega el 1 de enero de 2021, la moratoria va a expirar y las reglas de desalojo regulares volverán a ponerse en marcha. Esas son las reglas que hablamos hace unos minutos. Entonces, la moratoria dice que los propietarios no pueden aumentar el alquiler. Eso quiere decir que es contra la ley de aumentar el alquiler y si eso pasa puede comunicarse con un abogado. También no pueden cobrarles a inquilinos cargos por pagos atrasados. La otra parte de la moratoria básicamente dice que los inquilinos no pueden ser desalojados y no se puede dar un aviso de desalojo hasta después del 31 de diciembre de 2020. La moratoria establece solo 3 razones por las que una persona podría ser desalojada ahorita. Y voy a repasarlos. La primera razón es que si el inquilino es un riesgo significativo e inmediato para la salud, seguridad o propiedad de otros. Entonces el propietario tendría que darle solo un aviso por escrito de 3 días. Así que si el inquilino está siguiendo las reglas regulares, eso debe proteger al inquilino de recibir un aviso así. La segunda razón de por qué un inquilino podría ser desalojado ahorita es que si el propietario quiere vender la propiedad, el propietario tendría que darle al inquilino un aviso de 60 días por escrito. Y la última razón de por qué un inquilino puede ser desalojado es si el propietario quiere mudarse a la casa. En ese ejemplo también el propietario tiene que dar al inquilino un aviso de 60 días. Así que en este momento, esas son las únicas razones por las que un inquilino podría ser desalojado. Entonces, si recibe uno de esos avisos, puede comunicarse con un abogado. Ahorita y hasta el 31 de diciembre de 2020, los inquilinos no pueden ser desalojados por no pagar el alquiler. Esto se debe a que muchas personas han perdido ingresos, han reducido las horas y no pueden pagar su alquiler. Y el estado de Washington no quiere que un gran número de personas se queden sin hogar en medio de una pandemia. Por eso tenemos esas reglas temporales. Pero hay que tener cuidado porque eso no significa que los inquilinos no deben el alquiler. Los inquilinos sí deben alquiler cada mes y los inquilinos deben pagar el alquiler si tienen el dinero. Si una persona no puede pagar su alquiler, puede haber otras agencias que puedan ayudar a pagar. En el condado de Yakima, los inquilinos pueden comunicarse con Yakima Neighborhood Health para obtener más información y su número de teléfono es 509-249-6232. Y en el condado de Kittitas, los inquilinos pueden comunicarse con HopeSource y su número de teléfono es 509-925-1448. Muy bien, eso es todo que tengo para compartir. Si ustedes tienen preguntas, pueden escribirlos en los comentarios.
Bueno, yo no veo, no hay preguntas, entonces gracias por escuchar y por participar. Ojalá que la información sea útil y ojalá que todos tengan buen fin de semana. Gracias.